Bien, que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Vamos a darle la gloria y la honra a Dios una vez más. Vamos al estudio bíblico de esta noche en el libro de Hechos. Hechos ya no, ya terminamos. Ya quedé acostumbrado a decir Hechos. Pero la gloria es para Dios, hermanos. Libro o la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 1, ahí estamos iniciando. Y vamos a leer dos versículos nada más, y los demás los desarrollamos en el transcurso del sermón. Versículos 16 y 17 vamos a leer de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Amén. Capítulo 1, versículo 16, y habla sobre el poder del Evangelio, el poder de la palabra de nuestro Dios. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Incline su rostro y pidamos la bendición para que sea Él el que hable a nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar, de poder glorificar su nombre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que sea usted hablando a la vida de cada uno de mis hermanos, edificándola, Señor, con el poder de su palabra. Y ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora, Señor, no se hable nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, venimos viendo cómo el apóstol Pablo dice allí en el pasaje anterior que tenía el deseo de ir a Roma a predicar la palabra. Eso es lo que él manifiesta. Pero antes de todo eso da unas indicaciones y dice que él no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder. Y nadie nos deberíamos de avergonzar del Evangelio. Si es una enseñanza bíblica de este Jesús, de el apóstol Pablo, ¿por qué nosotros nos vamos a avergonzar? No debemos avergonzarnos. ¿Por qué? Porque Dios lo que hizo con el Evangelio es darnos esa salvación, darnos esa noticia, porque el Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Eso es lo que significa Evangelio. Por eso usted y yo no nos debemos de avergonzar. Debemos de sentirnos orgullosos de estar en el Evangelio, de conocer el Evangelio y de predicar el Evangelio. Muchos en otros lados sufrieron por predicar el Evangelio y sufren todavía. En los países árabes no se puede predicar el Evangelio. Hay una unión de un grupo ecuménico, que es los católicos, los musulmanes y otros grupos allí de algunos cristianos que se están reuniendo allá en el Sinaí, formando y dando nuevas leyes, anulando los decretos que Dios dio allá en el Sinaí. Ellos están formando una nueva ley, unas nuevas disposiciones. Esos son los falsos evangelios. Por eso usted y yo debemos de estudiar la palabra de nuestro Dios, y para eso son los estudios bíblicos, para que usted y yo no se dejen engañar de que de lo que está escrito aquí es real. Por eso el apóstol Pablo manifiesta que él no se avergüenza, y no se avergonzó desde el momento de su llamado, porque en el momento que lo llamó Jesús allá en Hechos 9, donde está el testimonio de la conversión de Pablo, él lo que le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Él se puso a la disposición de Dios. ¿Cuál disposición es la que usted tiene? ¿El de servir al mundo o servirle a Dios? El apóstol Pablo reconoció, y cuando le dijo: ¿qué quieres que haga?, Jesús le respondió: vete a Damasco y ahí se te dirá lo que hay que hacer. Allí estaba la orden de lo que iba a hacer. ¿Y qué hizo? Fue obediente. No salió huyendo. No, simplemente obedeció. Y usted y yo, eso es lo que debemos de hacer: obedecerle a Dios, obedecer la palabra.
Bien, iniciemos ahí, versículo 16 del capítulo 1. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿para qué es el Evangelio? Para salvación. Por eso no nos debemos de avergonzar, porque el Evangelio o la muerte de Cristo, que es lo que resume en la muerte y la resurrección de Cristo, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, era para eso, para rescatar al mundo pecador, a que no siguiera en la maldad, a que tuviera un cambio de vida. Y ese cambio tiene que estar reflejado en usted y en mí. Por eso es que el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. No se avergonzaba y había sufrido. Lo habían dejado casi muerto allá en Listra. La apedreaban. Pero él no se avergonzaba, él seguía predicando. Si esa vez que lo apedrearon quedó casi muerto y él después que Dios lo levantó dijo, regresemos ahí mismo. No tuvo miedo. ¿Por qué? Porque sabía que quién estaba con él. Usted y yo sabemos quién está con nosotros. No tenemos que temer. Si la misma palabra nos dice, no temáis, porque yo estoy con vosotros y aún hasta el fin del mundo. Hay una esperanza, que Él no se va a apartar de usted, siempre y cuando usted permanezca en Él. ¿Por qué? Porque por eso es que ahí mismo en Romanos dice, ¿verdad? En el capítulo 8, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero conforme al Espíritu, no conforme a la carne. De eso es lo que el apóstol Pablo viene enseñando doctrinas aquí en esta epístola, de cómo el hombre debe de apartarse de la maldad, de los deseos de la carne. Por eso es que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Entonces el Evangelio es poder. Y en griego se dice dinamis, que significa dinamita. Y una dinamita tiene una gran potencia. Pero una dinamita tiene un área restringida hasta donde llega. Yo me recuerdo, no sé si algunos se recuerdan cuando ponían dinamita en unas piedras. ¿Para qué? Para hacerlas expandir en pedazos. En las pedreras la usaban bastante. Pero no pasaba de ahí cerca. Ahora, simbolizando eso, el poder del Evangelio así es una dinamita. Pero el poder alcanza para todo el mundo. Rodea toda la tierra. Ese es el poder de Dios. Porque Dios tiene el control. Entonces, por eso es que dice ahí, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? A todo aquel que cree. Entonces, el poder del Evangelio no es para el que no cree. Es para el que cree. Tanto judío como, ¿qué dice ahí? Para el que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso simboliza que todos tenemos oportunidad en Cristo. De poder tener el poder de Dios. El poder del amor, el poder del perdón, porque ese es un privilegio, poder perdonar, poder amar al prójimo. No cualquiera lo hace. ¿Cuántos aman aquí al prójimo? ¿Cuántos aman al enemigo? ¿Sí, hombre? Si no aman al prójimo, mucho menos al que nos odia, el que nos quiere hacer mal. Entonces, el poder de Cristo es transformador, Él puede transformar esa vida. Donde hay odio, Él convierte en amor. ¿Por qué? Porque la palabra así dice, el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, si usted y yo amamos, no van a haber barreras contra nuestros hermanos, contra nuestros prójimos. De eso es lo que el apóstol Pablo habla, de cómo es no solo para los judíos, sino que dice al judío primeramente. ¿Por qué? Porque Jesús vino primeramente al judío, a su pueblo Israel. Ahora después dice que la salvación ya pasó para todos. También al griego, dice. Cuando se dice el griego, se refiere a los gentiles, porque los griegos eran gentiles. Los romanos eran gentiles. Los griegos y los romanos eran ciudades donde había bastante idolatría. Si el apóstol Pablo, dijimos que sufrió mucho, y creo que el apóstol Pablo estuvo en el incendio de Roma. ¿Por qué? Porque los grandes emperadores eran considerados dioses de esas naciones. Por eso es que
Dicen de que el ejército que servía a los emperadores o a los reyes de Roma, que eran considerados como dioses, así como Nabucodonosor se consideraba un dios. Entonces, dicen de que el ejército, cada vez que salía a capturar, a buscar a los cristianos porque había persecución, dicen que llevaba incienso y las antorchas. Y cuando hallaban una sinagoga donde llegaban, capturaban a los cristianos y los hacían adorar al emperador. Y los hacían oler el incienso, simbolizando eso de que les decían los soldados: el emperador es el rey y es Dios. Entonces, así sufrió el apóstol Pablo. Porque había persecución, todo el tiempo había. Este tiempo de Jesús. Por eso es que dice ahí, al judío primeramente y también al griego. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios no está para un solo sector, para todos, sin hacer acepción de personas. Hay muchos que ignoraron el poder de Dios, pero padecieron. Al principio, desde que Dios mandó a sacar al pueblo de Israel, Faraón fue uno de ellos, que él se burlaba del poder de Dios. ¿Por qué? Decía: eso yo lo puedo hacer con mis adivinos. Cuando Moisés tiró, o Aarón tiró la vara y se convirtió en culebra. Eso lo hacen mis adivinos, dijo Faraón, y tiró su vara. La diferencia fue que el poder de Dios era de que la serpiente que Dios hizo ahí a través de Aarón se comió a las otras serpientes, porque era más poderoso. Porque Dios es más poderoso que cualquier cosa. Entonces no puede compararse el poder de Dios con nada de este mundo, porque en este mundo solo hay cosas materiales. El poder de Dios sobrepasa los límites, no solo en la tierra, sino en los cielos. El poder que usted y yo tenemos es para luchar contra huestes espirituales. El poder que usted y yo tenemos no es carnal, no es material, no son armas de guerra, sino la que tenemos es espiritual. La lucha que nosotros tenemos no la vamos a vencer agarrando un arma, un G3 o un M16 de los que andan los soldados y los policías. Esas balas se acaban, y cuando ya no tienen, se tiene que rendir. Entonces mejor ríndase a Cristo eso. ¿Por qué? Porque el arma que Dios da se le acaban los tiros. Todo el tiempo está listo. Todo el tiempo hay poder. Y en ese poder es que el apóstol Pablo había reconocido. Y por eso es que él menciona ahí, porque es poder de Dios para salvación. No hay otra cosa que tenga poder para salvar. Se pueden salvar de otra cosa. Ahora que no, yo te salvo de esa deuda, te voy a dar tanto, pero un ratito. Y después, cuando vuelva a endeudar, o cuando vuelva a tener necesidad, ¿a quién hay que clamar? A Dios. Por eso a él hay que ir. Y por eso es que el apóstol Pablo, reconociendo allá en Filipenses, dice de que él estaba acostumbrado a vivir en abundancia y en necesidad. O sea, que tuviera o no tuviera, él le daba gracias a Dios. Y por eso que dice, es poder de Dios. Las cosas de este mundo, hermano, son pasajeras. Si confiamos en las cosas de este mundo, estamos perdidos. Por eso debemos de confiar en el poder de Dios, que es la salvación que Cristo dio. Ese es el poder de Dios. Poder hacernos salvos a través de su muerte y su resurrección. La salvación no viene de otro lado. La salvación no fue solo el sufrimiento, sino el poder de que Él resucitó. ¿Para qué? Para enseñarnos que así, como Él murió y resucitó, usted también y yo tenemos esa esperanza, pero es por la fe. Ahí mismo lo dice. Por eso es que vamos al siguiente versículo. Dice 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces es por la fe, ¿verdad? Por creerle a Dios. Por creer que Él murió y que murió para que su muerte y su resurrección nos dieran poder de salvación.
a través del Evangelio, creyéndole y recibiéndole como su Salvador, por la fe y para fe. Entonces quiere decir que es por la fe que usted y yo somos salvos, y esa fe puede ser para que usted y yo edifiquemos otra vida, como lo hizo el apóstol Pablo. A eso se está refiriendo, de que es por la fe y para fe otros van a creer y le van a buscar y van a seguir el camino de Cristo, el camino del Evangelio, el camino donde hay esperanza, porque muchos caminos nos llevan a la destrucción, no hay esperanza, y todos estamos confiados en que hay una esperanza, pero en Cristo Jesús, no la esperanza que el mundo da, es la que Cristo dio a través de la fe. Por eso que dice por fe y para fe, como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. Ese versículo fue el que dio inicio a las reformas de Martín Lutero. Martín Lutero era hijo de un monje, y había un papa que empezó a hacer esas leyes de los católicos, donde decía que al usted dar una moneda o un poco más de moneda, el alma de los que estaban allá en el purgatorio iba a ser sacado, iba a ser salvado, aunque tuviera un montón de delitos. Entonces, este hombre que hizo esta reforma, Martín Lutero, allá en 1517, han celebrado hace poco, en el 2017, más de 500 años de reforma. Él hizo esa reforma cuando leyó este versículo que Dios le habló y le reveló de que la salvación no era por obras, ni por monedas, ni por lo que usted diera, ni por lo que usted tiene. Entonces a él le trabajó el Espíritu de Dios en ese versículo. Y le dijo, si el justo por la fe vivirá. Entonces, si el justo por la fe vive, ¿por qué tengo que andar dando, dijo, esta ofrenda o estas monedas más? Y ahí empezó la reforma. Y ahí empezaron a perseguirlo. Lo querían matar. Pero muchos de los reyes de aquel tiempo, de Inglaterra y de Gran Bretaña, le ayudaron. Incluso a la traducción de la Biblia, del griego o del arameo al griego. Él hizo las traducciones después al inglés. Entonces, pero usó este versículo. Así que este versículo lo profetizó Habacuc allá en 2:4. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la justicia de Dios es revelada por la fe. Por eso es que dice ahí, por eso que al inicio dice, porque el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Ahí recibió el Martín Lutero de parte de Dios esa reforma que iba a hacer, que iba a cambiar al mundo, que ya no iban a seguir creyendo en que todo lo que las tradiciones dijeran eso era real. No, hubo un gran cambio que transformó al mundo entero. ¿Por qué? Porque Cristo así es. Cristo transforma al mundo cuando llega a la vida de las personas. Y entonces en esa transformación vinieron muchos y se convirtieron y apoyaron a este hombre. Así es que, más el justo por la fe vivirá. Pero hablando porque no me avergüenzo del Evangelio, hay un versículo que Jesús lo dijo. Vámonos a Marcos, allá en 8:38, ahí atrás. Marcos 8:38. ¿Qué dice? Marcos 8:38. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, dice, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Ahí está. ¿Quién dijo eso? Palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el tema, ahí en el 31 dice Jesús anunciando su muerte, aclarando cómo iba a ser y que nadie se tenía que avergonzar. Y sobre todo a los grandes maestros de la ley. Por eso les dice ahí que el que se avergonzare de mis palabras en esta generación. Y cuando dice en esta generación, está hablando no solo en la generación de aquel tiempo,
sino a las generaciones presentes. En este tiempo está hablando, que no hay que avergonzarse, porque si no, cuando Cristo venga, también Él se va a avergonzar y nos va a apartar. Y nos va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Y no queremos eso, de que nos diga así, ¿verdad? Entonces sigamos allá en Romanos, vamos avanzando. Vamos a hablar acerca de la culpabilidad del hombre en el versículo 18, de cómo el hombre es el culpable de las cosas que se hacen. Veamos, dice, porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que hacen los hombres? Mienten. Eso es lo que dice ahí, eso es lo que está diciendo, que a pura injusticia detienen la verdad. Eso es lo que dice. Y eso es lo que hacen la mayoría. Y en principal lo puede ser. No hacen una buena justicia, sino mienten para poder cobrar más, hacer más plata. Eso es lo que les interesa. Así es que por eso dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia. Claro, Dios no va a venir por lo justo, pa. Dice que Él viene con su juicio de ira para los injustos, para los impíos. Por eso habla de impiedad, que no tiene piedad. Entonces por eso es que dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No les gusta estar en la realidad. No les gusta hacer lo que Cristo hizo. Porque debemos de someternos a la voluntad de Dios, que es lo que Cristo vino a hacer y enseñarnos. Cuando Él enseñó allá en el Monte de los Olivos, que sea la voluntad de Dios, dijo. Yo no aguanto, dijo. Pero si es posible, dijo, pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Pero la voluntad de Dios era que Él pasara, que sufriera por mi causa y por la suya. El sufrimiento de Cristo fue en base al pecado que nosotros teníamos. Ese es el sufrimiento que Él pasó, el peso que sintió del dolor de la muerte. Por eso es que es lo que los hombres hacen, ¿verdad? Detener la justicia de Dios. Porque a través de la injusticia, a través de la impiedad, a través de la maldad, usted está deteniendo la justicia de Dios. Pero viene un tiempo de ira. Eso es lo que está diciendo. Que la ira de Dios se revela, dice ahí, ¿verdad? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No son justos. Y siguen viviendo en la mentira cada vez más. Versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces ahí está aclarando que lo que es de Dios el hombre lo conoce, porque Él lo revela. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el versículo 19. Porque lo que de Dios es o se conoce, dice, les es manifiesto. Entonces Dios se va a manifestar en algo que le está agradando, no en lo que no le agrada. ¿Por qué? Porque dice, pues Dios dice, se lo manifestó. Entonces cuando usted y yo hacemos algo que agrada a Dios, quien lo ha dicho que lo hagamos es el Espíritu Santo. Dios se lo ha manifestado, dice Iber. No se lo manifestó el hombre. Por eso que usted y yo tratemos de hacer lo que agrada a Dios, porque eso viene de Dios, eso le agrada a Dios. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces dice que desde el principio de la creación Dios se manifestó. Eso es lo que dice allí cuando dice que de las cosas invisibles de Él, el eterno poder. Esa era una de las cosas invisibles que nadie sabía, hasta que Él lo manifestó, dice allí. Porque de las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Él sabía todo, conocía todo, y Él sabía lo que iba a hacer, y en su plan perfecto que no se equivoca, Él sabía, voy a hacer al hombre, y Él sabía que el hombre le iba a fallar, sabía que el hombre iba a pecar, pero en su misericordia Él ya tenía el plan. ¿Para qué? Para combatir el pecado que el hombre iba a caer. Por eso dice su eterno poder, y cuando es eterno es que Él sabía, Él conoce todo, Él no cambia.
es eterno, permanece para siempre. Por eso buscamos vida eterna, ¿verdad? Así que dice ahí, deidad se hacen claramente visibles. O sea, lo que era invisible, que dice ahí, eso es lo que dice el 20, que las cosas invisibles, ahora dice, se hacen claramente visibles. ¿Por qué? Porque hay una revelación de Dios para el hombre. Allí es donde manifiesta y todo viene a ser visible de parte de Dios desde la creación del mundo, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa de decir Dios no me di cuenta, Dios no me enseñó. Pero Dios manifestó su poder desde el principio, que empezó a crear los cielos, la tierra, después todo animal y todo hombre. Allí no puede decir el hombre, yo ni sabía que Dios así era. No, todos sabemos del poder de Dios, conocemos su grandeza. Él lo ha mostrado a través de los años, del tiempo, ha venido haciendo maravillas. No solo con Egipto o con Israel, sino con todo el mundo gentil. ¿Por qué? Porque la esperanza es para todos. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está donde dice de que conociendo a Dios, ellos no querían adorar, ni le dieron gracias, ni le glorificaron, dice ahí. Antes glorificaron a los hombres, glorificaron las cosas que Él había hecho. Por eso dice que glorificar las cosas creadas por Dios, no al Creador. Y ese es el error de todo, que adoramos las cosas que Dios ha hecho en este mundo para que nosotros caigamos en el pecado. Allí caemos. ¿Por qué? Porque buscamos más las cosas estas que Dios hizo materiales que las cosas espirituales, el poder de Dios. Entonces por eso dice, ni tampoco le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿por qué llega el envanecimiento? Porque adoro más las cosas de este mundo, que son vanidad, y eso es lo que está diciendo, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en mi mente finita, mi mente que tiene fin, que no alcanza a pensar más allá, que llega hasta donde el ojo ve. Eso me hace a mí caer en la vanidad. Porque al ver que otros son prosperados y yo no, empieza la vanidad del hombre. No, pero yo tengo que tener eso. Porque dice que según su razonamiento, no fue según el razonamiento de Dios, sino el razonamiento de un necio corazón, dice ahí, ¿verdad? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿por qué? Porque escogieron lo malo. Quisieron amar más las cosas de este mundo antes que a Dios. Ese lo que veamos el 22. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. Ahí está, ¿verdad? Diciendo, yo conozco todo, yo sé todo en este mundo. Si nos olvidamos de quién hizo todas las cosas de este mundo. Por eso es que cuando se va a las universidades enseñan eso de que ¿quién creó al hombre? Si Dios o la evolución. Carlos Darwin. Y muchos los hacen creer de que es la evolución. Muchos hacen creer de que a Dios alguien lo hizo o que de una expansión fue que salió Dios. Pero Dios es eterno, dice ahí. Su eterno poder ya existía desde los tiempos antiguos. O sea, Dios siempre ha estado ahí. Que no se había manifestado hasta que fueron visibles todas las cosas. Dice, allí se manifestó el poder. Allí conocieron que Dios existía. Y por eso es que muchos se equivocan, ¿verdad? Por eso dice que profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron, dice, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces dice que allí estaba la gloria dándosela a los animales, a los ídolos. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Siempre pedían una imagen para adorar. Por eso dice imagen de hombre corruptible. No dice de hombre santo. Que allí se envanecieron. Entonces, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso es que en la
Cuando Moisés venía con el pueblo de Israel, muchos se enfermaban y eran picados por serpientes. Pero después Dios le dijo que hiciera una serpiente, hazte un asta. Y todo el que es mordido por la serpiente, al ver ahí, van a ser sanados. Y ese símbolo está hasta hoy aún en la medicina. Los médicos tienen ese símbolo en los hospitales. ¿Por qué? Simbolizando eso. Pero no a Dios. Entonces, eso es lo que hacían, adorando aves, hombres corruptos, dice, cuadrúpedos y reptiles. Versículo 24. Por lo cual también, dice, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿A través de qué? A través de sus deseos. Porque concupiscencias es lo que significa un deseo carnal. Por eso dice ahí, Dios los entregó a la inmundicia, a la suciedad, a los propios deseos de sus corazones, dice ahí el 24. De modo que así, con esos deseos, cuando usted siente los deseos carnales en su mente o en su corazón, lo que está haciendo es deshonrando a Dios, porque no le está dando la gloria. Esas son enseñanzas del apóstol Pablo, de cómo tiene que ir adoctrinando al hombre para que no se base en las cosas materiales. Terminemos ahí en el 25, dice, ya que cambiaron, dice, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces el apóstol Pablo lo que trata de dar a conocer es que el bendito es Dios, que no es el hombre corruptible, ni la vanidad, ni sus corazones entenebrecidos los que merecen gloria, sino que la gloria es solo de Dios. Por eso dice ahí, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces allí permanece. Entonces la bendición de Dios permanece también para todos. ¿Por qué? Cuando usted le da la gloria y la honra a Dios, usted alcanza esa bendición que dice que Dios es bendito por los siglos. ¿Por qué? Porque es eterno. Y la bendición de Dios es eterna si usted permanece en ella. Por eso que la gloria, hermano, usted y yo debemos de dársela a Dios. No andar dando gloria a hombres, ni a mujeres, ni ¿a quién? Ni a los del mundial. Ya viene la final. Se acabó la emoción, porque es emoción. Son cosas de Dios. Por eso usted y yo no debemos de seguir eso. Sino aquí nos ha dejado la palabra de Dios para que nosotros podamos glorificarle. La gloria es para Dios. Inclina su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder